Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, hoy el Santo Evangelio nos invita a pensar en este espíritu de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que este espíritu nos va a ir recordando lo que deberíamos recordar de lo que ha dicho el Señor. ¿Qué significa también lo que se ha dicho antes acerca de ese espíritu de verdad? Que Él nos llevará a la verdad plena. ¿Qué significa este espíritu que está defendiendo a la iglesia y que no va a permitir que las puertas del infierno prevalezcan sobre esta iglesia? Este espíritu de verdad es aquel que actualmente guía a esta iglesia fundada por el mismo Cristo, ¿no? Yo quisiera el día de hoy que hagamos un pequeño análisis de cómo es una mentira las divisiones y las creaciones de aquellas que se llaman otras iglesias. También se reconocen como otras confesiones cristianas y también de una forma más a veces despectiva, las sectas, ¿no? Pues bien, hay un espíritu que es garantía por la palabra de Jesús de guiar a la iglesia hacia la verdad. Hay garantía por las palabras de Cristo que ese Espíritu Santo protege a esta iglesia. Hay garantía por las palabras de Jesucristo que este Espíritu Santo va a recordar a la iglesia la verdad. Sucede que hay quienes piensan que la iglesia se corrompió. Seguramente ustedes han escuchado que sí, que en el año 313 con Constantino la iglesia se corrompió. Se unió al Imperio Romano y ya ahora sí desde ahí, como dicen a veces a la iglesia católica, se convirtió en la ramera, en la prostituta. Suelen decir así, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado. Y entonces quieren justificar como diciendo, las palabras de Jesús hasta el año 313 valieron. Después ya no valieron, porque esa iglesia se corrompió. Es decir, que las puertas del infierno prevalecieron sobre ella. Es decir, que cayó en la mentira, porque ellos todos nos critican diciéndonos que nosotros decimos mentiras. Hermano, conozca la verdad, vienen y nos dicen, nos golpean la puertita y venga, le voy a enseñar la verdad, lo que dice la palabra, ¿no? Y a veces alguno que otro ingenuo cae en estas falacias, ¿no? ¿Por qué es incoherente que hayan otras iglesias? Porque si alguien se atreve a dudar de las palabras de Cristo, las palabras de hoy día, ese espíritu de verdad, si alguien se atreve a dudar de las palabras de Cristo, eso es una incoherencia total. ¿Cómo me vienen a decir a mí que el Espíritu Santo ya no actuaba en la iglesia? El llegar a decir eso es realizar una reverenda blasfemia contra las palabras de Cristo. El hecho de decir, yo ya dudo de esa iglesia, ay, es que no sé, esa iglesia como que no. Estás blasfemando contra las palabras de Cristo. Él dejó un garante, por eso se llama el Consolador, el Paracletos, el Paráclito. Es decir, el que está a nuestro lado continuamente. Él dijo, no los voy a dejar solos. Y si es que yo me pongo a dudar de esta iglesia, estoy dudando del mismo Cristo. ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde se encuentra mi fundamento? ¿Dónde está la base para yo tener fe en Jesucristo? Si llego a dudar de Él mismo, ¿no? Por ello, decir que ahora hay nuevas iglesias y que son las renovadas y que sí que hemos tenido una inspiración del Señor y ahora hemos fundado algo nuevo, eso es una mentira. No estoy juzgando a las personas que allí pertenecen, pueden ser personas muy buenas y todas, inclusive todas pueden ser muy buenas, ¿no? Sin embargo, la base de su fundación es una mentira. Y eso hay que tenerlo muy claro. No estoy diciendo que ellos se vayan a condenar, por supuesto que no. Estoy diciendo que ellos se encuentran en una situación
que cuya fuente es una falacia. Y por ello nosotros estamos siempre con esta oración por los cristianos, para que vuelvan a la iglesia. Caso contrario, no tienen ellos la garantía del Espíritu Santo, porque la garantía se dio ¿sobre quién? Sobre la iglesia de Cristo. Y si ellos forman algo aparte, toman de las verdades de la Biblia, por supuesto, la aplican a sus vidas y pueden ser muy buenos, por supuesto. Sin embargo, no tienen garantía de verdad. ¿Y qué significa esto? Que ellos pueden cometer muchos errores de interpretación. Y eso es lo que pasa continuamente, que entre ellos mismos, 20,000 millones de sectas protestantes, cada una diciendo que tiene la verdad, cada una independientemente, peleándose entre ellas y todas ellas contra la iglesia. ¿Quién tiene la verdad? ¿Esas 20,000 millones de sectas, o la iglesia católica, o esta persona que hoy día fundó otra iglesia, o este otro, ¿no? ¿Quién tiene la verdad? Entramos en una confusión tremendísima cuando dudamos de las palabras de Cristo, pero no podemos dudar de sus palabras, y entonces tenemos la garantía del Espíritu, que es el que nos lleva a la verdad, aun cuando esta iglesia sea pecadora, por sus miembros, no por su esencia, porque esencialmente es santísima, pero por sus miembros, por supuesto que sí, nosotros cometemos pecados. Cristo nunca dijo que su iglesia iba a no cometer pecados en sus miembros, por supuesto que no. San Pablo mismo hablaba de sus deficiencias. Los mismos apóstoles tuvieron que haber pecado en algunos momentos. La única que no pecó es la Virgen María, del resto, pues, todos pecamos, y por eso tenemos que confesarnos. Dice la palabra de Dios que hasta el más justo peca 7 veces al día. Entonces, que no sea una justificación, un pretexto, el pecado de los miembros, para llegar a acusar a la iglesia de que ya no tiene la verdad. Después, ¿hasta qué punto llega esta falacia, esta mentira, estas verdades a medias? Que entonces muchos hermanitos protestantes llegan a decir que ellos tienen la verdad y que entonces cuidado, que los católicos adoran imágenes, que los católicos no tienen al Dios verdadero, que los católicos, celebran eso, que están ahí comulgando a alguien y eso solamente es un símbolo, que los católicos adoran a los santos, a la Virgen María, que creen en el purgatorio, que los católicos, oran por los muertos, que la Virgen María tiene intercesión y tanta cosa, ¿no? Y entonces, ¿por qué están ellos en esta situación de tener muchas dudas y de pensar que lo que nosotros que creemos que es verdad es mentira? ¿Por qué? Porque no tienen garantía de verdad. Y he aquí algo importantísimo. Entre los primeros cristianos, se vivía todo lo que nosotros vivimos hasta el día de hoy. Vamos a preguntar a padres de la iglesia que narran. Me estoy refiriendo al año 110 después de Cristo. 110 solamente. Aún no se corrompía según lo que dicen ellos en el año 313. En el año 110 ya se nos narra por boca de San Ireneo, por ejemplo, ¿no? Cómo es la celebración de la Eucaristía. Y se nos narra tal cual como la celebramos hoy. Que hay una liturgia de entrada, una liturgia de la palabra, el momento de la paz, hay el momento de la comunión. Todo eso ya en el año 110 escrito, es decir, vivido mucho antes, porque si llegan a escribirlo en el 110 significa que ya lo vivían mucho antes las comunidades. ¿Y qué hacían? Comulgaban el cuerpo santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Si uno va a las catacumbas que hay en Roma, allí hay imágenes de la Virgen. ¿Y quiénes las hicieron? Los primeros cristianos. ¿Pero qué pasa? Cuando se le presenta la verdad católica a alguien que está obstinado o que por lo menos en el mejor de los casos está convencido ingenuamente de una mentira, entonces no la va a aceptar. Por más de que uno le diga y le presente, a menos que se disponga a abrir su corazón, que hay algunos que lo hacen y al final pueden encontrar este anhelo de verdad que están buscando y regresan a la iglesia católica, ¿no? Y no porque nosotros nos creamos soberbios y nosotros somos los mejores y que aquí bla 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 bla, todos pecadores, todos cochinos, eso está claro, pero no podemos falsificar una verdad, no por nosotros, sino por las palabras de Cristo. Es el Espíritu de la verdad que lleva y guía a esta iglesia.
la iglesia de Cristo. Si esto lo tenemos claro, pues que el Papa cometa pecados, el Papa en su humanidad comete pecados. Que un sacerdote cometió un escándalo, que cometa el escándalo, yo no me voy a dejar escandalizar por eso. Que una religiosa fue infiel a su vocación, pues que lo sea. Yo sé que yo permanezco en la verdadera iglesia de Cristo, no por esas personas, sino por Cristo, por su palabra. ¿Crees en Cristo? Entonces definitivamente tienes que creer en sus palabras. Y si crees en sus palabras, crees en esta iglesia que persevera en la verdad. Hay muchos que andan por allí diciendo, pero si quizá cambiamos algunas cosas de la iglesia, no sé, vamos a retocar alguna doctrina, ¿no? Y entonces como actualmente se sobrevalora lo que podemos decir como la coherencia, ¿no? Unos dicen, es mejor la coherencia, ¿no? Hay personas que viven muy mal, pero son coherentes, ¿no? Y dicen, pero es que yo soy así, y como soy así, tengo que actuar así, ¿no? Y a veces uno alaba, ¿no? Qué bonito, ¿no? Esa persona sí que es coherente, ¿no? Porque lo que dice, hace, ¿no? Pero la coherencia no está por encima de la verdad. ¿A qué me refiero? Vienen personas y dicen, iglesia, por favor, cambien esa doctrina de los anticonceptivos. Que puedan utilizar anticonceptivos las parejas. Que puedan hacer inseminación artificial. Acepten el aborto, ¿no? Para que entonces sean coherentes. Porque si aceptan la utilización de anticonceptivos, entonces ya no habrá pecado, ¿no? Todos harán las cosas bien porque utilizan preservativos, anticonceptivos, pues todo está bien. Y así son coherentes y no cometen pecados, ¿no? Pues la iglesia, no. Yo no voy a sacrificar la verdad solamente para que un grupo de personas viva coherentemente. Y eso pues, se puede aplicar inclusive al sacerdote. El sacerdote puede decir muchas verdades, pero hay personas en la misa que dicen, y este padre, diciendo eso, ni él lo cumple, ¿no? Ni él lo cumple. Estás mal tú, porque por lo menos él está diciendo la verdad, una verdad objetiva, independientemente de si él lo cumple o no. Lo importante es la verdad, pero a veces como que a nosotros nos gusta más la coherencia, ¿no? Y decimos, que lo diga, pero si es que él lo cumple. No. Tiene que seguir diciendo la verdad, porque esa verdad no es de él, es del Espíritu Santo que pone en la iglesia. Y en consecuencia, cuando nos digan la verdad, independientemente de santo o diablo que sea esa persona, yo le doy las gracias, porque me está preservando de caer en la mentira. Imagínate el Padre solamente hablando de lo que Él cumple. Entonces, ¿de qué nos va a hablar? De la mitad de las cosas de la Biblia, y quizá menos. Pero Él cuando habla de la verdad. Y démosle gracias porque así lo hace, así nos preserva de la mentira. Eso también se puede aplicar a la iglesia. Iglesia, cambia esa doctrina, cambia esto de acá, para que todo sea más relajado y todos vivamos coherentemente, porque eso otro que tú dices casi nadie lo vive. Por supuesto que no. La iglesia debe permanecer fiel al Espíritu Santo que le da, que le brinda, que le regala esa verdad. Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos conceda la gracia de amar la verdad y luego en la verdad por fin ser coherentes y no sacrificar la verdad por un capricho de coherencia que se desborda luego en una coherencia en mentira, ¿no? Qué feísimo esto, ¿no? Por supuesto que no. Primero la verdad y en base a la verdad entonces la coherencia. Eso sería realmente una vida santa y es lo que nosotros queremos y por lo que luchamos diariamente. Por un lado entonces, la verdad en relación a las sectas protestantes, la verdad en relación a la iglesia y la verdad en relación también a los sacerdotes. Todo esto que hemos visto el día de hoy, vamos a pedir a nuestra Madre Santísima que nos haga tener un corazón humilde para dar gracias porque la iglesia sigue proclamando la misma verdad que dijo Jesucristo, los primeros cristianos y durante toda la historia de la iglesia hasta el día de hoy, y que nunca va a cambiar porque es la verdad de Dios. Que nosotros nos sintamos felices por tener esta verdad y que nunca juzguemos a nadie, aun cuando él no cumpla esto, ya sea un sacerdote o la iglesia, una monja, un religioso, un hermano, no importa, independientemente, demos gracias, porque cuando nos dicen la verdad, nos preservan de caer en la mentira. A la Santísima Virgen
Le pedimos esta gracia. Que así sea.